Muy bien. Entonces, como siempre, vamos a empezar a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto para ponernos a tono. Obviamente, si hay alguna duda, inquietud, pues bueno, también las hacemos, resolvemos si hay alguna de estas preguntas y continuamos, ¿ok? Entonces, las dos sesiones pasadas, inicialmente vimos la primera un recorderis de todo lo que hemos visto en los cursos pasados, que es la introducción al budismo, y lo que vimos también, que en esta introducción al budismo se dividía en tres aspectos. Recuerden la esencia del budismo, 4 nobles verdades, 4 sellos. Luego es cómo el budismo se dividió y por qué se dividió y las razones de por qué el budismo tiene estas diferentes divisiones. Y el tercer aspecto de la introducción es como que cuál es la ruta, el mapa, cómo pasa la mente para llegar a la iluminación, que es lo que veíamos en su momento de los 5 caminos y las 37 cualidades, ¿no? Luego vimos el curso de los 4 pensamientos que direccionan la mente al Dharma, deseado renacimiento humano, impermanencia, qué es samsara y cuáles son sus defectos, y el karma, ¿no? Entonces, habíamos dicho la sesión, pues también antepasada, que basados en estos 4 pensamientos, es donde surgen más o menos unos 2, 3 aspectos. Primero, es que luego de reflexionar bien en estos 4 pensamientos, es lo que surge, lo que llamábamos como ese cansancio, ese agotamiento con la existencia cíclica, ¿cierto? Es como ya, pare, ya no más, ¿ok? Que es lo que muchos dicen el hastío al samsara, pues bueno, esta necesidad de eliminar eso. Y también surge un aspecto que es ¿cómo se llama? La determinación de liberarse de eso. Son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que surge, que en esencia estas dos cosas es lo que llamamos la renuncia, ¿cierto? Luego vamos a ir tocando un poquito más de eso, ya sea ahorita cuando entremos a la parte del refugio. Pero también cuando se practican los 4 pensamientos bien sincronizados, bien de forma genuina, también surge otro aspecto que es esta parte de lo que empezamos a ver, que es el guru, el maestro, ¿cierto? Porque cuando uno empieza a ver qué es lo necesario para poder liberarse, eso necesario para poder andar un camino, en esencia, ahí viene este punto de que se necesita un guía, así de sencillo. Entonces, y el tercer aspecto que sale de los 4 pensamientos es lo que vamos a ver ahorita un poquito del refugio. O sea, la verdadera causa o desde donde uno toma como esa fuente para tomar refugio surge de los 4 pensamientos y ahorita los vamos a ver. Entonces, en cuanto al maestro, les voy a proyectar la presentación esa que traíamos la vez pasada. Habíamos hecho esta distinción en que una cosa es empezar a diferenciar entre lo que es un amigo espiritual, un guía espiritual, un maestro espiritual, que sí, que les decía las sesiones pasadas, que en términos generales, si uno va y revisa las enseñanzas, pues como que no hay mucha diferencia, o sea, se usan indistintamente estos conceptos, ¿no? O sea, de guru, guía, maestro, etcétera. Entonces, por esa parte, entonces, sí, como que si uno ve las enseñanzas, los sutras, los textos, no hay ningún problema con eso, o sea, con estas palabras de cuál usar. Pero desde nuestra perspectiva, más de hoy en día, sí es necesario hacer un poquito esas distinciones. Y era lo que hacíamos en las clases pasadas, y es un poquito estos contextos y distinción, ¿cierto? Que este amigo virtuoso, amigo espiritual, principalmente también es alguien como que nos está acompañando más. El guía espiritual o preceptor también es aquel que nos da ahora sí un poco más de instrucciones. Maestro, era lo que hablábamos de también la clase pasada, que pues maestro como tal dentro del budismo es aquel que tiene maestría de lo que se busca en el budismo, ¿no? O sea, esta liberación del sufrimiento
y a la vez el entender qué es la budeidad, ¿no? O sea, ellos tienen esa maestría en eso, qué es lo que hace a la mente, etcétera, ¿va? Pero también veíamos este contexto de la funcionalidad, que es muy diferente un expositor, un instructor a un maestro, ¿va? Y también veíamos la parte del receptor, que es uno como receptor de la información es o un simpatizante, un practicante o de verdad ya es un discípulo, etcétera. ¿Ok? Habíamos dicho que esto del gurú raíz, el lama y todo ese tipo de cosas, no íbamos a entrar todavía muy de lleno, sino que de a poquito íbamos a ir edificando eso. O sea, con todo lo que vamos a ir viendo, incluso con todo lo que es refugio, bodhicitta, todo eso nos va a dar soporte o pie o base a qué es eso del gurú raíz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es, aunque es lo que supuestamente más conocemos, pero desafortunadamente es lo que más menos entendemos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, esto fue lo que vimos, un poco estas diferenciaciones. También vimos que hay condicionantes de por qué uno se encuentra con diferentes tipos de maestros, que la principal es, o más bien se encuentra, no es cómo yo adopto un maestro o cómo yo lo percibo. ¿Es un amigo? ¿Es un guía? ¿De verdad como un maestro? Entonces, principalmente va a depender mucho esa relación de la motivación, la capacidad. Eso lo vamos a ir tocando una y otra vez, una y otra vez. Entonces, hasta el momento, en los cursos pasados también vimos un poco el primer propósito dentro del budismo, o sea, de estas personas que se acercan al budismo a buscar algo en particular. Y el primer propósito es ese, esas personas que buscan una vida virtuosa, una vida tranquila, etcétera, que es lo que llamábamos el camino de la virtud, el camino donde se desarrollan pues como que todas estas capacidades básicas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que esta persona esté buscando o lo que cada uno esté buscando, que eso hacíamos esta pregunta también en las sesiones pasadas, ¿qué estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Para saber y ya determinar cómo va a ser esa relación con el maestro. ¿Sí me explico? O es maestro o simplemente necesitas un guía o simplemente necesitas un amigo espiritual, un parcero espiritual que estemos hablando, nos acompañemos, etcétera. Eso sin problema, ¿no? Entonces, importante eso, también hablábamos de las conexiones kármicas, la estructura cultural y social. Esto también nos condiciona mucho a nosotros de cómo llevar esta relación o qué es lo que busco, ¿no? Entendimiento sobre la fe, confianza, devoción, como hablábamos y decíamos las sesiones pasadas, estas palabras hay que agarrarlas con guante de seda, ¿no? Porque en nuestra cultura estas palabras traen suspicacia, ¿no? Como que a ver, ¿qué es eso de fe, confianza, etcétera, ¿no? Y obviamente pues la honestidad y determinación, o sea, ¿qué tanto voy a querer? ¿Cierto? O sea, es como hablábamos que qué tanto yo de verdad quiero seguir un camino, porque si voy a buscar un guía es porque va a seguir un camino, ¿ya? Entonces, ¿qué tanta determinación y honestidad quiero en eso? Y habíamos dicho que en todo este cuento de seguir al maestro, hay tres aspectos. El primero es examinar al maestro, que fue lo que vimos la sesión pasada, ¿cierto? Que es todo un proceso el examinar al maestro, todo un proceso y parece como que si fuera así, lo fácil, lo rápido de una y salió. No, 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 no. Esto puede ser todo un proceso que puede demorarse años o demorarse mucho tiempo, empezar a examinar a un maestro, ¿ya? Entonces habíamos visto las características generales que debe traer alguien que me va a guiar o un amigo espiritual, un maestro, o sea, lo básico. No, no necesariamente tiene que ser un ser sublime, sino alguien con el que yo me quiero relacionar para que en cierta forma me acompañe, me guíe, me lleve, ¿ok? Entonces, eso fue lo que vimos inicialmente, esas características generales, pero después vimos esas características particulares de un maestro auténtico espiritual, ¿cierto? Todavía no estamos hablando ni de maestro tántrico, ni de gurú raíz, nada de eso. Es un maestro genuino, ¿ya? Entonces, recuerden esa diferencia. Una cosa es un amigo espiritual, alguien que me acompaña,
alguien que está conmigo, que vamos en el camino. Otra es un guía espiritual, que es alguien que tiene experiencias en ciertas cosas, es cuando yo ya tengo determinación de alcanzar algo y él me va dando ciertas guías. Y un maestro es ya ese que de verdad transforma todo, ¿ya? Ese que de verdad tiene toda esa maestría en todos los caminos, ¿ok? Entonces, eso va a depender, por eso es tan importante saber qué es lo que de verdad yo quiero, qué capacidades tengo, hasta dónde me voy a dejar llevar, por así decirlo, ¿no? Porque eso va a determinar o va a condicionar esa relación con esa persona. Entonces, es como que sí, yo así sea el mismísimo Siddhartha que tengo al lado, pero pues que yo no quiero tanto, o sea, pero bien, Siddhartha me puede acompañar, puede ser mi amigo espiritual, pero si yo quiero entrar un poco más, Siddhartha puede ser mi guía espiritual, ¿cierto? Instrucciones, pero si ya me quiero echar de cabezas, con plena seguridad, Siddhartha puede ser un maestro también, ¿no? Pero Siddhartha puede cumplir esas funciones de un expositor, un instructor o maestro, ¿ya? Dependiendo. Entonces, eso hay que examinarlo muy bien. Entonces, mi honestidad y mi determinación también va a depender si soy un simple simpatizante. Ay, qué bonito es el budismo y todo eso, se ve muy tranquilizador y todo ese tipo de cosas. Pero pues nada más hay para la velita, el incienso y etcétera, ¿no? O si de verdad yo quiero empezar o ya meterme del todo, ¿cierto? Y ya es donde uno dice, ok, ya empiezo a practicar, ¿ya? Que eso es un aspecto de que uno va diciendo, ok, si quiero hacer esto, voy a tomar esta decisión. Pero cuando uno ya, digamos, se entrega al camino, en esencia uno ya el camino en su totalidad, no a las partecitas que me gustan, que parecen bonitas, que me van a ayudar para ser el mejor en el trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿no? O de mejorar ciertas emociones y etcétera. Sino no entregarse al camino totalmente, ya es donde uno va empezando a tomar no sé si etiqueta, sino estructura de discípulo, que son otro tipo de contextos, ¿ok? Entonces aquí fue donde vimos este aspecto de esas características básicas de un maestro genuino, un maestro auténtico. Dice aquí Edward en el chat pero para algunos Siddhartha puede ser solo el amigo espiritual. Exacto, exacto. Alguien que lo acompaña, alguien que pues como que sí le sabe y ya, sin problema. Pero vuelvo y les reitero, en los sutras, en las enseñanzas, esas palabras de amigo espiritual, guía espiritual, maestro, todo eso son indistintas, están hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque en esencia como que el contexto ya está, ¿no? O sea, el budista, que eso. Pero para que nosotros no nos enredemos con las diferentes relaciones y todo ese, el marketing que han hecho mucho hoy de maestros y todo ese tipo de cosas, sí hay que hacer esa diferenciación. Un amigo es ese que me acompaña, me ayuda, hablamos de cosas espirituales, pero no hay ningún compromiso, no hay ninguna determinación, etcétera. El guía es cuando yo ya tengo determinación de alcanzar algo y me da instrucciones, me lleva por aquí, me lleva por allá, etcétera. ¿Por qué? Porque en ciertas cosas yo solo busco, ay no, ¿cómo tranquilizo mi mente y cómo alcanzo el shamatha? Y pues bueno, guíeme en eso. ¿Está bien? Porque ya tomaste esa determinación. Pero cuando te entregas ya el camino, ahí sí ya necesitas un maestro como tal, ¿no? Muy bien. Entonces, también habíamos hablado que ya dentro de esta categoría de maestros auténticos hay muchas formas de categorizarlos, pero estas categorizaciones son simplemente la forma de manifestar sus cualidades. Entonces, ¿cómo se manifiesta más un maestro? Si son esos que hacen de todo, para todo pueden hacerle, enseñan, guían, etcétera, ¿no? O sea, dan soporte a sus discípulos. Otros maestros se manifiestan de otra forma. Entonces, esta slide no era nada más que eso, o sea, una categorización de los maestros como se dan en ciertas enseñanzas. Y también hablamos de que hay maestros o guías espirituales o amigos espirituales que sí hay que evitar totalmente. Entonces hablábamos de los que son como la piedra de un molino hecha de madera, es decir, que se desgastan, por más que quieran triturar algo, no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces hay muchos que
que porque saben algo, hicieron un curso, porque tienen un título, porque era el sobrino de no sé quién, o porque estuvo cerca de un gran maestro, entonces que ya es su maestro, no necesariamente. Si no tiene las cualidades, pues no funciona. Los que son como una rana que vive en un pozo, hablábamos que son estos que creen que con lo que saben o medio ya han podido percibir un poquito ya es todo. Entonces está este cuentico de que hay una rana que vive en un pozo y pala era muy grande, pero cuando llegó al océano pues se murió de un infarto, ¿no? Entonces son ese tipo de maestros o de gurús o de amigos o lo que sea, que aunque conocen, pues todavía no tienen esa vastedad y esa profundidad de la enseñanza, ¿no? Entonces, no es que puedan llevarlo a uno muy lejos. Igualmente guías locos, esos que uno dice, pues están ¿cómo se dice? Indultando nada más sus sentidos y su rebeldía, ¿no? O sea, sin tener mucha sabiduría detrás. Entonces, con esos hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y los guías ciegos, es decir, pues como un ciego, alguien que todavía no ve todo el camino, no entiende toda la visión, va a llevar a otro más adelante. Entonces, como dice ahí, no examinar al maestro es como beber veneno, no examinar al discípulo es como lanzarse un precipicio. ¿Ok? Pero también habíamos hablado, y creo que fue donde quedamos la sesión pasada, es en cuanto al discípulo. Uno normalmente está así, yo busco el mejor maestro y tiene que ser el que no sé qué y el no sé cuánta, pero uno como discípulo, de verdad, o candidato más bien a practicante y a discípulo. ¿Qué tanto uno es un discípulo a evitar o un candidato, un aspirante a evitar, ¿cierto? Obviamente algunos maestros lo pueden acompañar a uno, somos amigos, pero de que haya una relación más cercana, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque uno puede tener todo este tipo de cosas que todavía uno no está preparado. Entonces el maestro no va, ¿cómo decirlo? A tirarse por un volado, como decía la frase anterior, ¿no? Entonces, pero a la vez, ¿qué es lo que uno también tiene que tener como discípulo? O sea, ¿cuáles son esas cualidades para uno empezar a ser discípulo, a ser practicante? ¿Cierto? No solo simpatizante. Si uno es simpatizante, pues no hay problema, ¿no? Ni revise por ahí. Pero si uno de verdad quiere empezar ya a meterse, también tiene uno que revisar este aspecto. Entonces, esta primera etapa de revisar, examinar al maestro, juega tanto para la persona, el maestro, guía, etcétera, pero también para uno, ¿ya? Porque pues es como uno exigiendo, pero no da, ¿no? También uno tiene que esforzarse para hacer esto. Y aquí era donde habíamos quedado en las etapas del practicante o el discípulo, no del simpatizante, del practicante. Cuando uno empieza el camino, inicialmente uno está en la etapa de cultivar y esa es la etapa más grande, ¿cierto? Donde uno aprende a conocer su mente, aprende a las emociones, cómo manejarla, purificar, a ganar ciertas cualidades, a, como dicen, a limpiar el terreno, echar semillas, todo eso es cultivar. Si sale un poquito ya de cualidades, medio, pues regarla, abonarla, etcétera. Todo eso es cultivar, ¿ya? Entonces, aquí el expositor e instructor funciona mucho ahí, ¿cierto? Alguien que pueda mostrar un poco el Dharma, que te dé ciertas instrucciones, pero, y el maestro, obviamente, el maestro también entra ahí en ese aspecto de cultivar, pero ya luego uno como practicante, ya es donde tiene madurez espiritual y mucho, y esto solo lo hace el maestro a través o de empoderamiento, si es el vehículo tántrico, o a través en el vehículo sútrico, o más de instrucciones con el maestro, donde se ven qué cualidades ya ha desarrollado cierta persona. Entonces, eso es lo que hace el maestro como tal, ¿cierto? Esa maduración espiritual, y mucho menos solo el maestro es esta parte de liberar e iluminar. ¿Cierto? No hay que el expositor, que el amigo, que el guía, eso no lo puede hacer esta persona si todavía no es un maestro genuino. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros también tenemos que entender en qué etapa estamos, ¿ya? Normalmente estamos en la etapa de cultivar
Y dentro del cultivar tenemos muchas diferentes etapas, niveles, ahí vamos desarrollando el hoyo, un entrenamiento mental, apenas estamos desarrollando calma mental, todo ese tipo de cosas es esto, es cultivar, ¿no? Entonces, si mal no estoy, creo que quedamos hasta aquí la sesión pasada. No sé si hay alguna duda, inquietud, comentario, pregunta, para que continuemos. Ya saben, pueden o por el chat o abrir el micrófono. Entonces, para que empecemos el segundo aspecto, que ya esto lo que queda del maestro, cómo seguirlo y todo eso, relativamente lo vamos a sacar rápido ahorita, ¿ok? No hay dudas, inquietudes, vamos bien, todo tranquilo. Diego, una pregunta. Dale, dale. Digamos, un maestro que sea, digamos, por así decirlo, como un simple, es que no sé cómo preguntar, como un simple monje, pues, Ujú, un yeshe, que ujú, se graduó y salió y ya está autorizado a dar enseñanzas por algún rinpoche ujú. o pues su maestro, porque pues supongo que debió haber visto cualidades para que él pueda enseñar. Claro. Ese maestro puede ser el maestro raíz. Muy buena pregunta. Técnicamente, no. Porque es que el gurú raíz es quien te muestra la naturaleza de la mente, directamente. Ya él tendría que ya haber realizado la naturaleza de la mente para poderte enseñar, porque si no, ¿cómo va a ser? Exacto. Entonces, claro que este tipo de personas pueden o podemos ser guías, expositores, un amigo espiritual, alguien que te acompaña, alguien que te ayuda en esa etapa de cultivar. Claro que sí. Y eso no le resta mérito, no le resta importancia, no le resta respeto. Claro que no. Pero es que es harina de otro costal. ¿Sí me explico? Hay mucha gente que dice, no, sí, lo quiero, lo amo, me ha ayudado mucho, es mi maestro raíz. Ok, tú tienes el derecho a hacer eso, pero técnicamente te va a llevar a eso. Entonces, eso es, o sea, esto es a lo que yo me quiero como que llevar ese asunto. Es que mi maestro raíz, ¿por qué? Porque no ha estado muy cerca, porque me enseña. A lo mejor si usted quiere llamarlo así, está bien, pero en esencia, técnicamente, ¿qué es lo que quiere decir guru raíz? Dista totalmente de lo que es. Y es eso lo que dice Edward. Guru raíz es aquel que te muestra la naturaleza de la mente. Punto. ¿Es un maestro genuino? Sí. De que yo por convención lo puedo llamar mi guru, mi lama raíz. Claro que sí, de ese gusto. Pero de verdad estamos cumpliendo la función. Esa es otra cosa. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Entonces, eso lo que muestra es ese desconocimiento a lo que como que he tratado de hablar todas estas clases. Es que son conceptos y son ideas y son fundamentos totalmente diferentes. Pero un geshe, un kempo, alguien a que un maestro autorice a que pueda enseñar, a que acompañe, a que guíe, a que dé instrucciones, claro que puede hacerlo sin problema. Te ayuda en esa etapa del camino. Te madura espiritualmente, esa es otra cosa, ¿verdad? Te libera o te ilumina, eso es otra cosa. Entonces, si nos vamos bien como a las definiciones, un maestro es el que tiene, en el budismo, el que tiene maestría en la naturaleza de la mente, en la naturaleza búdica. Eso es, o sea, eso es de verdad un maestro auténtico en el budismo, que te puede llevar hasta allá. ¿Ya? Que te puede llevar al nirvana o la cesación de todo lo perturbado, ya sea dependiendo del camino que sea Hinayana o Mahayana o en el Tantra, ¿ya? Es que tienen maestría de eso es un maestro, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender a identificar. Esa pregunta que haces, Edward, es eso, lo que decíamos de un amigo, un guía y un maestro. Entonces, por eso les decía, Guru Raíz todavía no hemos entrado. ¿Por qué? Porque incluso
Esto lo que estamos haciendo es apenas como que, es que hay estas diferencias, es que primero hay que cubrir las cualidades básicas de alguien, amigo, guía o maestro. Luego vienen las cualidades de un maestro auténtico. Y todavía no hemos entrado a las cualidades de un maestro Vajra, un maestro tántrico auténtico. ¿Me explico? Eso es otra cosa. Entonces, por eso apenas vamos aquí, empezando la escalada de la montaña esta. ¿Va? Sí, sí es claro, Eduardo. Ya se me perdió, Eduardo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, inquietud para continuar? Creo que por aquí respondió en el chat. Dice, sí, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, uno dice, ¿y cuáles son esas razones para poder seguir a esta persona? ¿Cierto? Porque por mi amor, como dicen, pues no. Obviamente, las primeras fue lo que vimos. Una es porque ya quiero salir de esto, ¿ya? O sea, una determinación de liberarme de algo, liberarme de malas emociones, liberarme de malos pensamientos, liberarme de algo, ¿no? O del samsara, o liberarme de la mente ordinaria, de lo que sea. Y también este cansancio con esa existencia cíclica, ¿ya? O ese agotamiento de uno decir, ya, hasta acá. Entonces, obviamente esas son las como razones principales, pero hay seis razones en particular por las que uno busca un maestro, que ahí las vemos. O sea, sus consejos son o provee consejos duraderamente útiles. No es algo como que, para ahorita, para que mientras está con esta novia, esta pareja, y ya después ya no sirve nada. Entonces, todo lo que ellos te dan es algo que es casi para el resto de tu vida, ¿no? Todos esos tipos de consejos. Con lo que desarrollas con sus consejos es para el resto de tu vida y tus vidas, por así decirlo, ¿ya? Enseñan la correcta y adecuada conducta. Por eso con lo de los gurús locos y todo tipo de cosas, cuidado, ¿no? Se cultiva la bondad y se acelera la sabiduría. Porque alguna vez le preguntaban a su santidad Dalai Lama, uno puede llegar hasta por allá sin maestro y dice, está bien complicado. ¿Por qué? Porque el gurú es el que acelera la sabiduría, es el que muestra rápido. ¿Sí me explico? Dice, aquí es lo que tienes que mirar. Es que yo no he ido a Zimbabue. El maestro te dice, ok, pero cuando llegues allá, haz esto, buscas esto, cuidado con esto, va a aparecer esto, va a aparecer lo otro. Él es el que te hace y eso te acelera. Tú te puedes ir para Zimbabue, pero pues, ¿por dónde agarro? Pues, a ver, quién sabe, ¿ya? Protección del sufrimiento. Muchas de las enseñanzas, y aquí esta es una frase bien importante, pensamos que el maestro es el que me va a proteger de todo, o sea, como que, no, tengo hambre, tengo deudas, el maestro, a ver, maestro, entonces págueme pues las deudas que tengo ahí con el banco, págueme la tarjeta de crédito, tengo, un montón de problemas en el trabajo, maestro, usted sáqueme de aquí, haga usted lo que sea, es como que no. Lo que hace el maestro es que todo lo que te enseña te puede ayudar a liberarte del dukkha, ¿no? No es una transferencia de responsabilidad, es todo lo contrario. Nos vuelve responsables la enseñanza del maestro y a medida que nos responsabilizamos de las acciones, percepciones, visiones, es donde a medida de eso, pues se va quitando el sufrimiento. Y obviamente hay maestros que lo pueden quitar a uno, lo protegen de muchos sufrimientos. Dice, Diego, no haga esta pendejada, ok. Y si uno no lo hace, pues se libere, ser libre de un montón de cosas, ¿no? Problemas y de todo tipo de cosas, ¿no? Florecen las cualidades y se gana la rara oportunidad de recibir las enseñanzas profundas, ¿ya? Por eso, un maestro en particular. Ahora sí, ¿cómo seguir a un maestro? Entonces, primero es donde tenemos que tener todo esto que vimos, o sea, examinarlo bien, examinar las cualidades, examinar todo, si es un maestro genuino, examinar qué quiero, examinar hasta dónde puedo llegar, todo esto que vimos, ¿ya? Porque ahí, cuando uno ya empieza a tomarse este tiempo de entender el Dharma que requiere, cuando yo ya empiezo a practicar cierto tipo de cositas y me van transformando, entonces donde uno va teniendo ya
puntos de referencia para decir, ok, esto es un buen maestro, si tiene estas cualidades, no tiene estas cualidades. Entonces uno ya empieza a relacionarse y empieza a examinar adecuadamente. Obviamente hay otros tipos de referencias que al inicio uno toma porque no sabe mucho. De, ay, que pues, era discípulo de este maestro o estas fueran sus vidas previas y eso ayuda, claro que sí. O este es su linaje, este es el tipo de enseñanzas que sostiene, todo ese tipo de cosas, pero eso no es tan seguro, por así decirlo, en algunas ocasiones. No, yo he recibido estas enseñanzas y este fue mi maestro, pero pues no, fue alguien que por allá se sentó, escuchó, grabó, vio una grabación y que ya. Entonces, eso, ahí hay muchos puntos donde se puede uno ir por el volado, ¿no? Pero a medida que uno va practicando, es donde uno empieza a tener esas herramientas, ¿cómo decirlo? Habilidades ahora sí de empezar a discernir qué es lo que va haciendo un buen maestro y qué no, ¿cierto? No solo como que las ideas bonitas, mágicas, musicales, dramáticas que uno tiene en la mente, no necesariamente, ¿ok? Entonces, por eso muchos textos dicen, incluso por 12 años, conózcanse y eso, pero bueno, o sea, no para todo el mundo tiene que ser 12 años y ayer cumplí los 12 años, entonces sí, o sea, pero lo que quiere decir es eh, que sí hay que tomarse un tiempo para conocer. Por eso al inicio uno tiene más un amigo, un guía, uno empieza a cultivar su mente, empieza a cultivar entendimiento, empieza a cultivar cualidades. Cuando uno ya esté un poquito más cultivado, ya es donde uno dice, ok, usted sí tiene un poquito más de madera ¿cómo se llama? De maestro, y es donde uno ya se tira, por así decirlo. Si yo no voy a seguir un camino, pues o sea, ¿para qué? Ni para qué seguir. ¿Sí me explico? Es como que era lo que hablamos en las sesiones pasadas. O sea, si yo no quiero a una muchacha para casarme solo ahí para la fiesta del fin de semana, pues ¿para qué voy a alquilar salón de fiestas, cura y iglesia para una boda? O sea, no hay necesidad, ¿no? Lo mismo pasa acá. Pero digamos que ya, tomé un tiempo, analicé, conocí el Dharma, por eso es tan importante al inicio estudiar, porque uno requiere saber cuáles son las etapas, cuáles son las divisiones, qué es lo que conlleva y no conlleva, porque eso es lo que ayuda a uno también a discernir un buen maestro. Porque si uno se va a las frases facebookeras, a que habla muy bonito, a que se echa buenos chistes, a como que se ve lúcido, eso tampoco es garantía, ¿no? O por los títulos y cuántas tarjetas y cuántos views y likes tiene por ahí en las redes sociales, eso tampoco es garantía, ¿ya? Entonces, a medida que uno va cultivando más su sabiduría innata, esa es la forma de ir examinando al maestro. Y digamos que, bueno, ya pasamos eso, ¿cómo se sigue al maestro? ¿Cierto? Es la segunda etapa. Primero es examinarlo. Segundo es cómo seguirlo. Es muy sencillo. Como uno ya entiende dukkha, uno entiende el karma, uno ya tiene una noción de lo que es las kleshas. Kleshas son las emociones perturbadoras o las aflicciones mentales, ¿cierto? Todo lo que perturba en la mente. Como uno ya conoce eso, entonces es la primera consideración. Uno se considera como si tuviera una enfermedad, ¿cierto? Así como cuando dicen, tienes, no sé, cáncer o tienes, no sé qué, diabetes o algo, uno dice, pues sí, estoy enfermo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene esa mentalidad? Pues naturalmente uno no se va para la señora que hace buenas bebidas, el menjurje en la esquina, de que la guapanela con limón. Pues no, uno investiga quién es el mejor médico, oncólogo y todo ese tipo de cosas, ¿no? En qué universidad estudió, en qué clínica es, cuáles han sido sus resultados. ¿Sí me explico? Uno busca a alguien que de verdad pueda guiarlo y esa es la etapa pasada, ¿ya? Por eso, cuando uno ya examinó a este maestro, maestro, guía o lo que sea, uno ya tiene que adoptar o verlo como si fuera este doctor.
Pero si uno va a llegar a una relación con un maestro, a esa competencia de que yo sé más, soy un poquito mejor que él en esto, y pues ya perdiste la forma de seguir al maestro, ya no estás siguiendo al maestro. Entonces, ¿por qué uno lo sigue así en estas 4 consideraciones? Porque uno ya cultivó, uno ya entendió, uno ya sabe un poco qué es dukkha, uno ya sabe karma, qué habilidades tengo, qué habilidades no tengo, veo que él sí tiene ciertas cualidades, entendimientos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con más facilidad uno digamos, empieza a seguir el maestro. Obviamente la enseñanza es como si fuera la medicina, todas las instrucciones que él me da es donde pues, uno tiene que ponerlas en práctica, que es el cuarto, ¿cierto? El proceso de curación. Y un proceso de curación no es como que, ay, sí, me tomé la pastilla y ya, me quitó todo al otro día. No, no funciona así tampoco. Entonces, cuando uno empieza a seguir un maestro, esta es la mentalidad que uno tiene que tener. Es como si estuviera enfermo y el maestro me está dando medicina para poder liberar. Y por más medicinas que me dé, si no me las tomo, si no llevo la prescripción, no va a funcionar mucho. ¿Sí me explico? Porque ese es otro tipo de cosas que hacemos. Sí, 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 ya como que bueno, uno está jodido, ya qué carajo, ¿no? Bueno, pues sí, el maestro sí, sí sabe. Me dio una enseñanza bonita, hermosa. No, 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 qué cosas. Palabra a la hora uno ni practica, ni reflexiona, ni nada. Por ahí medio trata de hacer algo ajustado a como lo que uno le gusta. Y como cuando uno le mandan, toma esta pastilla cada 8 horas. Y uno dice, hijo de madre, me la tomo a las 8 y se me olvidó. Y por allá después la otra a las 6 de la tarde, las 8 horas ya se pasaron. Entonces, fue como para poder nivelar, me tomé una a las 8 de la noche y la otra a las 10 de la noche, porque pues tienen que ser 3 al día. Y hace uno todo un despapalle, como dicen en México, ¿no? ¿Por qué? Pues es no seguir las instrucciones. Entonces, cuando uno empieza a seguir a un maestro, por eso es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el verdadero, ¿cómo se dice? Núcleo, el verdadero volumen del asunto es en la parte de examinar al maestro. Porque si yo empezaba a seguir un gurú de alguien que no genera confianza, de alguien que no sé nada, de alguien que me está generando dudas, pues no está siguiendo a nadie. ¿Me explico? Por eso no sigue cuando uno ya tiene algo de certeza. ¿Ok? Las 3 formas de complacer y servir. Entonces, normalmente cuando uno sigue un maestro, obviamente, como veíamos, pues el maestro es el que tiene esta capacidad de sanarme, de sanearme, por así decirlo. Entonces dice, hay 3 formas. Entonces, el maestro se complace y uno sirve a la función del maestro. Es que un maestro no es, su función no es tener discípulos, su función no es ser famoso, su función no es dar clases. Esa no es la función de un maestro. La función de un maestro es verdaderamente transformar a la persona. Entonces, la mejor forma de complacerlo y de servirlo es practicar, poner en práctica lo que nos enseñó, con determinación y sin importar las dificultades. Ay, no, es que me duele un poquito por allá la rodilla y como que, ay, no, es que después del almuerzo. ¿Sí me explico? Porque este tipo de cosas va a generar dificultades externas, internas, de todo. Pero es como una persona que está enferma, ¿cierto? No va a ser fácil levantarse temprano, hacer el aseo, a correr, para poder bajar de peso. Y eso no es fácil, ¿cierto? Dejar de comer ciertas cosas. ¿Sí me explico? Como estas personas que son diabéticas y no, bájale a la Coca-Cola, deje de estar comiendo dulces y mecato y todo ese tipo de cosas. Ah, pero es que uno por ahí, eso, una vez al año no hace daño y todos los días 3 o 4 veces. Y ahí está, no, pues que la pastillita ahí me la chupo todos los días y deme más si quiere. No, que madre. Entonces, la mejor forma de complacer al maestro es eso, es practicar, punto. Si ya pedí una instrucción, si ya pedí una enseñanza, es hágale. Es que para eso es. ¿Sí me explico?
Pero vemos muchos de enséñenme esto, denme lo otro, y denme sí, denme más para el otro, y denme lo otro. Y en última uno no hace nada, ¿ya? Ahí dice, ahí las almacena, ¿cierto? Como los libros en la estantería que uno tiene 8,000 y no ha leído ni dos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a seguir un maestro, es porque le va a entrar. ¿Sí me explico? Por eso las preguntas en las sesiones pasadas, ¿qué quieres? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Solo quieres algo en particular? ¿Que calmar la mente? ¿Que volverme más buena gente? Ok, eso es un guía, es decir, pero uno se va a entrar al camino totalmente, es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Como aquí dicen como coleccionar Pokémones, las enseñanzas. Así, colecciona una figuritas y las pone ahí que se vean bonitos, ¿no? La forma intermedia de servir al gurú es servirle, ahora sí, o sea, como un ayudante, ¿cierto? Los maestros, algunos tienen ayudantes, pues los cuidan, así como uno cuida a su papá, a su mamá, un hermano enfermo, un familiar enfermo, o un familiar que pues, necesita ayuda, o hasta el mismo jefecito, jefecito, ¿qué le traigo? Jefecito, no sé qué, ¿ya? ¿Para qué? Pues para quedar bien con el jefe y todo eso, pues mucho más, pues alguien al que uno le está buscando o está buscando en él una ayuda, o sea, que lo va a sanar. O sea, imagínense, yo tengo pues, cáncer o algo así, una enfermedad, y un médico me está ayudando, me está curando, pues lo que necesita que le lleve los niños a la escuela, pues se los llevo. Le saco los perros, hágale sin problema. ¿Yo me explico? Pero no es servir al maestro porque toca para ganar puntos. Aquí hay mucho, la palabra, no sé si alguno de ustedes conoce la palabra psicofante. ¿Alguno de ustedes la conoce? O si no, pues, ¿saben qué No, es? yo no la conozco, Dieguito. Ok, ¿alguien sí la conoce? Y si no la conocen, alguien por ahí, échese, busque la definición en el internet Google. y no la dice aquí, mientras tomo agüita. Son de esas palabras en el español rara, pero que existen. Que hecho en el inglés está psychophant. ¿Sí? ¿Alguien ya la buscó por ahí? ¿Ya la tiene a la mano? Andan como callados hoy. Psicofante. ¿Nadie? Muy bien, entonces seguimos. Aquí, Eduardo. Un adulador que no es sincero. Muy bien, gracias, Eduardo. Per- persona que calumnia o delata. Exacto. Y que busca su beneficio, que busca, pues, adula, un sobachaquetas, un chupamedias, también como llaman, todo tipo de cosas, ¿no? Pero solo buscando su beneficio. Entonces, aquí, por eso esta parte de servir al maestro no es eso, no es ser un sobachaquetas, no es ser un psicofante. Es de verdad porque uno entiende, o sea, esa necesidad de servirlo, o sea, de que esté bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es alguien que me está ayudando. Imagina que el médico que me está curando, pues pobre, también se enfermó, está lleno de problemas y ya no me va a poder curar, ya no va a poder seguir conmigo. ¿Cómo? ¿Sí me explico? Entonces, haciendo lo que nos pide hacer física, verbal o mentalmente. En términos generales, es hacer caso, que eso está muy relacionado con lo anterior. Porque si es un maestro genuino, por eso las cualidades previas, un maestro genuino, todo lo que te va a pedir hacer es para tu tratamiento, no para sus deleites nada más. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante. Y ahí es donde todavía, aquí es donde hoy en día se ha quebrado mucho esa interpretación. ¿Por qué? Porque al no ser seres sublimes o al uno
cultivar esta, ¿cómo se llama? Discernimiento de lo que es un buen maestro, uno va y se tira donde no es. Entonces, hay que servir al maestro, no, lo que él quiera, y es donde empiezan los abusos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la básica es lo que conocemos, ofrecimientos materiales, protocolos, de que pues sí, que la venia, de que tome, que siéntese aquí, que esto es lo mejor, y el oro, y darle la mejor fruta y todo eso, que claro que sí, así como cuando uno tiene una buena visita, uno lo atiende, ¿no? Lo mismo es acá. Pero eso es lo más básico. Si es que uno va a seguir un gurú. Recuerden el contexto, no es cualquier persona que porque le dicen que es gurú maestro, uno va y se tira y tiene que hacer eso, que porque tiene título, entonces uno ya tiene que limpiarle los zapatos y todo es como, no. Esto funciona si viene lo previo, el entender, ¿cierto? El examinar a un maestro, tiene cualidades, ya uno va entendiendo que es un maestro genuino, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer esto, ¿no? Empieza a servir. Y esa es la forma de empezar a seguir al maestro, principalmente la mentalidad, ¿ya? Y ya luego, y más importante, es esto de la mejor forma de servir al maestro es practicar, de complacer al maestro es practicar. Punto. Esa es la mejor. Y ya después, pues lo demás. Si te lo encuentras, estás físicamente con él, si te pide hacer alguna actividad, pues hay que hacerla, ¿no? O sea, que es algo que puede ser para mi tratamiento o puede ser algo que puede beneficiar a otras personas, etcétera, ¿no? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Porque esta es la tercera parte. Esto de cómo seguir al maestro, ¿hay alguna duda? Recuerden, estamos hablando, es lo básico. No estamos hablando todavía de que seguir al gurú raíz o al maestro Vajra, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de lo básico, cómo empezar a seguir un maestro una vez yo me decido por un camino. ¿Okay? O incluso si quiero unas guías o instrucciones para algo en particular, también en cierta forma tengo que seguirlo. Es que yo sí, usted enséñeme esto, pero dice A, y a mí no, eso está mal. Dice B, eso también está mal. Entonces, pues, ¿para qué le pediste que te guíe? ¿Me explico? Entonces, seguir al maestro relativamente es fácil. Lo difícil es empezar esta parte de examinarlo. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes hasta acá de cómo seguir al maestro? Está fácil, ¿sí o qué? No tiene mucha ciencia. Pero el tercer aspecto, a ver, ¿alguien iba a decir algo? No, hoy andan bien callados. Muy bien. Y el tercer aspecto es la parte de emular y seguir el ejemplo. Uno no puede emular y seguir el ejemplo si todavía uno no sabe seguir bien al maestro. Pero más importante, cuando uno empieza a seguir al maestro y practicar, es donde empiezan a surgir las cualidades. Lo primero que uno debe emular al maestro, se dice, es la realización en la mente, mental, no las actividades físicas, porque el maestro puede hacer muchas cosas, pero él lo hace desde la sabiduría, uno lo hace desde la mente ordinaria, y ahí puede haber problemas, ¿ya? Entonces, por eso, cuando uno empieza a practicar y a seguir el maestro de, ok, maestro, practico, deme instrucciones, deme la medicina, cuál es la prescripción, cómo debo de tomármela, qué debo hacer. Cuando uno empieza ya a hacer eso después de un tiempo, en la segunda etapa de que uno hace y lo sigue y va haciendo, van surgiendo esos chispacitos de cualidades. Cuando ya van surgiendo esas cualidades, ya es donde uno empieza a emular al maestro. Por eso veíamos ahí, emular su entrenamiento, su linaje de práctica. ¿Qué es cuáles prácticas, qué fue lo que hizo el maestro? Entonces yo empiezo a hacer lo mismo que él. Él practicó shamatha, esto sí, practicó lo otro, practicó esta sadhana. Entonces uno empieza a emular. ¿Por qué? Porque por ahí es donde me conecté.
Pero si me conecté con él y es que, vea, yo tengo experiencia así, en esto, este es mi linaje. No, ya me voy para la otra parte. Es que así lo hacen allá. Ok, entonces hágalo para allá. ¿Sí me explico? Entonces uno empieza a emular lo que hace. Es como un niño empieza a emular lo que hace su papá, su mamá. ¿Ya? Y por eso los papás le enseñan cosas. No, es que mi tía lo hace así. Pues entonces vaya a poner las tías. ¿Sí me explico? Si todo quiere la tía, pues bueno, pues vaya a poner la tía y el tío. Entonces, eso es lo que uno hace con un maestro. Si yo ya sé que tengo certeza ahí, pues ¿por qué me voy a poner a hacer otra cosa? Entonces, uno emula su entrenamiento. Esforzarse en adquirir las cualidades de cuerpo, palabra y mente. Por eso primero hay que adquirir las cualidades. En vez de, porque muchos empiezan ¿cómo se dice? A pavonearse como si fuera ya como el maestro sin todavía las cualidades, ¿no? Y asegurarse que se absorben las cualidades de su conocimiento, reflexión y meditación. Entonces, esa es la tercera etapa de esta relación con el maestro. Desafortunadamente empezamos por la tercera. ¿Cierto? Sí, él hace esta práctica, yo hago esto y sí, es un maestro Shokten, ya enséñame, o Mahamudra y enséñame, yo hago, pero todavía ni hemos examinado al maestro, ni sabemos cómo seguir un maestro. ¿Ya? Entonces, todo lo que implica seguir un maestro, desde todas las cualidades que tengo que desarrollar, desde todo el propósito que tengo que entender, definir, desde verdaderamente saber examinar un maestro, ahí es donde lo empiezo a seguir. Y uno lo sigue, no es como que ya empecé a seguirlo, sí, tengo esta mentalidad, sí, yo lo voy a servir, ya pasé la etapa 2. No, no funciona tan así. Es un tiempo también en que empieza a establecerse la relación. Y ya de ahí es donde uno dice, ok. Como cuando uno tiene una pareja, con el tiempo uno la conoce y yo veo que ella sí le echa, no sé, ají picante a los frijoles y yo nunca. Y empecé a hacerlo, a ver, y como que ves, va sabiendo bueno. Pero no es como que ya si nos casamos, empezamos a vivir juntos, ya empecé a echarle ají a todo. Como que no, o sea, es un proceso, ¿no? Lo mismo pasa acá. Entonces, esto es lo básico de seguir a un maestro, a un guía, a un amigo espiritual. ¿Ya? Es la primera etapa. Y no solo es en el budismo, es en todas las tradiciones. ¿No? Todas las tradiciones. Si es que tú quieres seguir un camino, sea el que sea, póngale el nombre que quiera. ¿Ok? Muy bien. Entre comillas, acabamos lo de seguir al maestro nivel básico. Porque aquí en el refugio también vamos a empezar a entender otros aspectos de seguir al maestro. Luego lo vamos a ver a poquito. Pero lo que acabamos de ver es algo que tenemos que desarrollar sí o sí. Es algo que tenemos que implementar sí o sí. ¿Cierto? Dudas, inquietudes hasta acá. Los escucho. Y como ven, hasta el momento no nos hemos metido ni con Maestro Bashra, ni Guru Raíz, ni nada de esto. ¿Ya? Sí, Giselle. Y que abriste el micrófono. Así, gracias, Dieguito. Eh, a veces cuando uno hace este análisis, bueno, en mi caso personal, eh, la mente tiende a decirle a uno que es posible que uno esté cometiendo como ofensas al pensar que este maestro es o no es tal cosa, ¿no? Ujú. Y luego uno rectifica y entonces uno dice, bueno, el Lamrim dice que un buen maestro es así, asá, más o menos, igual la manera como tú nos estás comentando. Y, y entonces, pues es a veces como complicado. Más sin embargo, también el Buda nos dio como esa libertad y nos dijo que pues no debíamos simplemente tomar a un maestro de una forma ciega e ignorante, ¿no? Claro. Pero, pero entonces, no sé, a veces hay ahí como una línea muy delgadita que uno puede tal vez transgredir
Entonces, ¿cómo hacer para saber si estoy equivocada o no? Es que no es, hasta el momento no es función de uno decir, este sí es un maestro, ¿verdad? Este no. ¿Por qué? Porque no tenemos como el pelo para la moña, para decir eso. Nuestra mente ordinaria nos dice, sí, vea, wow, o no, y está bien, no hay problema. Lo mejor, obviamente, es empezar, o sea, si yo considero que alguien es un buen maestro, me empiezo a relacionar con él. Pero eso no quiere decir que todavía yo genero, usted es mi maestro y es lo mejor y es Buda. No, no, no. Voy en la parte de cultivar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo me pongo ese peso desde un inicio, es que es un maestro y pienso así, pienso así, y sí, parece que no, todavía con una mente frágil, sin cultivar, ahí es donde cruzas esa línea. Todo el tiempo uno está rompiendo las vasijas ahí, ¡pum!, tumbando todo. ¿Por qué? Porque uno todavía está imponiéndose cargas que todavía no está para eso. ¿Ya? Pero un amigo espiritual, si uno tiene un camino genuino, él te va a acompañar. Si luego vas a necesitar una instrucción, él te va a dar la instrucción. Por eso el punto clave al inicio es empezar a cultivarse. Y si así sea que uno se encuentre un gran maestro, Siddhartha Gautama, el Dalai Lama, el que sea, al inicio siempre va a ser una relación de amigo y de guía, todavía no de maestro. Porque ellos saben que uno todavía no está preparado. Y era lo que hablábamos en las sesiones pasadas. Ellos, pues sí, son más tranquilos con uno, dan ciertos consejos, no ponen tantas restricciones. ¿Por qué? Porque lo van dejando a uno, porque todavía no está cultivado, ¿cierto? Es como si uno agarrara un niño y dijera, pues, compórtese y todo, 5 horas aquí parado, y el niño no, el niño es para jugar y mientras va conociendo y entonces, ellos saben que nosotros somos así. El problema es lo que les decía, cuando uno empieza a imponer todas esas estructuras socioculturales y que el gurú raíz y que mi madre no podía pensar así y que hice esta pendejada, ¿no? Ahí es donde viene el problema. Por eso, si uno empieza a cimentar bien su camino en esto que acabamos de ver, ahí es donde esa línea no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no estoy ahí, como metido en esa, no sé si llamarlo como solemnidad, ¿no? Pero el punto clave es uno cultivarse, uno desarrollar, principalmente uno entender el Dharma. Ese es el principal semilla, suelo, piso, fundamento para poder empezar a generar ese respeto y no cruzar la línea. Porque al entender el Dharma es donde uno dice, ok, o sea, si esto es el Dharma y cada vez voy teniendo más certeza en él, pues voy entendiendo que si hay alguien que lo lleva perfectamente. ¿Sí me explico? Y esa es la verdadera razón o protector que uno no cruza esa línea. ¿Sí me explico? O no sé si te enredé más, Giselle. No, no, perfecto. ¿Eh? Sí, está El, súper. el problema es cuando nos imponemos esas cargas de puestos, de jerarquías, antes de entender. No es que esté mal, está bien. O sea, qué bueno que uno pueda empezar a tener ese concepto de, qué maestro y que sí, que respeto, pero si uno no le pone lo que trae detrás, ahí sí es donde hay cuidado. Uno puede, o sea, podemos llegar de diferentes formas. Uno llegan analizando, primero se cultivan y encuentran un maestro, un buen guía. Otros se lo pueden encontrar, pero tienen que hacer como lo que se llama la ingeniería inversa. O sea, como, ¿por qué? Porque es un gran maestro. ¿Sí me explico? Pero siempre va a funcionar así. O sea, no es que yo reciba enseñanza de un maestro, ya él es un maestro y yo soy un discípulo. No, es que así no funciona.
pero ese peso lo tenemos aquí. Es que ya me dio enseñanza y yo me tiré, ni sabía quién era, pero ya, ay no, me dijeron que era un maestro y uno ya preocupadísimo porque tiene un montón de peso que ni uno quería. ¿Sí me explico? Por eso estamos viendo esto. Si uno empieza a hacer esto básico, ya lo que sigue es mucho más fácil. ¿Ok? Porque normalmente pensábamos que sí, seguir un maestro, un gurú raíz es casi lo que vimos anteriormente, ¿no? Eso es seguir un maestro normal, maestro básico en términos generales. Es lo básico, es lo general de seguir un maestro. Todavía no es la particularidad ni lo detallado de seguir un maestro Vajra, un maestro tántrico, y mucho menos seguir un gurú raíz, ¿no? Pero no se preocupen. O sea, el problema son esas imposiciones que uno se echa al hombro, todavía sin entender. ¿Ok? Pero desde que uno practique, desde que uno entienda en dónde está metido, por eso son tan importantes los 4 pensamientos, porque eso es lo que nos muestra la enfermedad. Karma, emociones, aflicciones, el samsara, dukkha, mente ordinaria, esa es la enfermedad. ¿Ya? Cuando uno empieza a entender eso, es donde uno dice, ok, ya sé dónde estoy metido, ya sé por qué necesito un guía. ¿Ya? Ya luego es donde uno empieza, al reflexionar más y más, uno va viendo qué son los defectos, cómo se mueven los defectos, cómo se manifiestan los defectos, que los nutre, que los aminora, todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que nos da esa plataforma para poder examinar un maestro. Claro, no hay otra, no hay otra forma. Y conocer el Dharma, ¿ya? En sus diferentes niveles, sus diferentes causas, condiciones, requisitos. Si uno conoce y sabe eso, más fácil puede uno examinar un maestro. ¿Ya? Pero sí, es que el maestro era el linaje, no sé qué, y uno sin conocer el Dharma básico. No, pues, pues sí, no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es un linaje, lo que es un maestro, es que ellos sostienen vívidamente todo eso que es Dharma. Ujú, ¿Me explico? sí. Y si uno no sabe cuáles son los propósitos de liberar, de hacer evidente el máximo potencial, la naturaleza de la mente, si uno no tiene eso claro, ni qué es, pues uno desdibuja la función de gurú. Por eso mucha gente, el maestro, ay Rinpoche, o ay maestro, ¿con cuál de las dos me quedo? Ah, es que una la quiero mucho y la otra, ay tanto, ¿qué hago? Ay no, Rinpoche, ¿cuáles zapatos me compro? ¿Cuáles serán mejor? ¿Sí me explico? Como decía Yancy quien se Rinpoche, es como que el maestro no es el psicólogo tampoco. Antes sí, porque no había mucho de esto. Pero pues para que uno llegarle al maestro con cosas de, es que me peleé con la señora, es que a ella le gusta más la arepa y a mí me gustan no, los tacos y una pelea y uno llega como, ok, pues el maestro te escucha, pero pues es que esa no es la función del maestro. ¿Sí me explico? Su verdadera función. Sí, es verdad. Sí me entienden. Entonces, como uno no entiende bien el Dharma, uno desdibuja la función del guru, del maestro. Y ese es el gran problema. Por eso, ay, mi guru raíz, y a cada rato, ay, no, como les decía anteriormente, pensamos que los maestros son los arregladores esotéricos de nuestra vida. Ay, para que haga algo por allá, ya, y le haga, y me arregle, ¿ya? ¿Qué? O a lo mejor puedo hacerlo, uno no sabe. Pero es que esa no es la función del guru. ¿Se me explico? Es casi como nuestro receptáculo de desresponsabilizarme de mi vida. Porque es alguien con habilidades, cualidades, cierto poder, entre comillas, y como yo me conecto con gente, yo me desresponsabilizo, usted arregle, que era lo que veíamos ahorita, te protege el sufrimiento, no, pues usted se encartó conmigo, pues ya, casi que viva mi vida. Y hay gente, y uno dice, este Diego tan exagerado, pero no hay gente así. Ay, Rimoche, no sé qué carro
comprarme el Mercedes, el BM o el Volkswagen. Ay, no, ¿cuál será más auspicioso? Que los budas digan como que, espere, o sea, sí me explico. Él te puede decir, ah, compres este, está bonito. Pero es algo normal. No es la función de un maestro. Entonces, por eso, entender el Dharma te va a asegurar encontrarte un maestro genuino. ¿Ya? Eso es importantísimo. Y que de verdad tú empieces a refinar toda esa relación con el maestro. Si uno solo va a las convenciones, a las normas, a lo que dijo mi amiga y que todo el mundo hace, y no funciona mucho. ¿Ok? Y ahí es donde uno transgrede mucho la línea. Ahí es donde funciona, ahí es donde pasa eso. Donde uno dice, madre, hice esto y no lo podía pensar, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque todavía no es de aquí, es algo de aquí. Es una imposición. Sí, ok. ¿Ya? Gracias, Dieguito. Y con gusto, dice. Y de hecho, personalmente cuando yo conocí a Rinpoche por allá, hace ya como 10, 12 años, ¿no? Yo sí llegué con eso, ay, no, y, o sea, así, el psicofante. ¿Y qué tengo que hacer? Usted dígame, o sea, ¿cómo va a ser este asunto entre usted y yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto hay que dar? ¿O qué? Y Rinpoche me dijo, no, o sea, desde que usted me siga o me escuche desde el corazón, no hay problema. Yo le decía cuál es el protocolo también, de me tiro, no me tiro, qué me siento, qué le hago. ¿Ya? Pero obviamente con el tiempo eso luego cambia. Cuando uno dice, ah, este ya sabe, este ya entiende, este ya dio permiso de 3 rayitas, ahí él cambia el maestro cambia. Pero el punto clave es eso, lo básico es eso, de que uno siga desde el corazón. Pero desde el corazón no es porque, ay, qué bonito, ay, no, qué belleza. No, desde el corazón es que tengo certeza del camino, del Dharma. Sé que él es un buen referente. ¿Sí me explico? Y de ahí ya, si uno tiene eso, ya las líneas esas se desdibujan, ya no hay, no se oprime tanto con eso. ¿Ok? ¿Alguien más alguna duda, inquietud? Para que ahora sí empecemos lo que es. Dieguito, sí, yo tengo una pregunta. Y ahorita. A mí me gustaría saber Ujú. si para que, es decir, yo puedo estar siguiendo al maestro y haciendo las prácticas que él dice y todas esas cosas y pues muy seguramente quizá nos esté engañando uno desde el corazón y bueno, todo eso. Pero probablemente de una forma de confesión, hasta posiblemente uno ha sentido terror pensar que pedirle que él sea el maestro, es necesario pedir que él sea el maestro de uno o simplemente uno hasta ahora ha sido un seguidor de ese maestro. Buena pregunta ahorita. En términos generales, sí hay que conversarlo. Son como esos amigobios. Ay, sí, como que sí, muy rico y todo, nos entendemos, pero en últimas, ¿qué somos, no? Es que eso sí que me ha dado duro estos días, Es porque, necesario. porque es que, a ver, yo no tengo la certeza, porque sí, estamos haciendo las prácticas, lo recibimos, pero entonces de pronto ha habido algunas fallas y uno siente ese dolor tan profundo de esas fallas. Em, yo nunca le he dicho, pues él sí nos ha dado unas prácticas, nos ha enseñado muchas cosas y pues uno trata de asimilarlas, ¿verdad? Ujú. Pero en el momento yo me estoy preocupando porque me pregunto, yo debo decirle al maestro que si él puede hacer el favor de ser mi maestro. Pero te la devuelvo ahorita. Y no solo a ti, creo que muchos tenemos esa contrariedad. Uno, ¿es la relación que necesito ya o es la que me supuestamente siento que es que hay que tener? ¿Sí me explico? Todo esto que estábamos viendo, pues puede ser un guía, claro que sí, nos está guiando. ¿De verdad yo ya estoy para tirarme allá?
Pues es que esa certeza nunca la vamos a tener hasta cuando Él nos diga sí o no. No necesariamente ahorita, claro que sí. Si tú dices, no, es que yo ya me tiré el camino y todo, ok, uno va y pregunta, o sea, y el maestro sabe. Pues hay muchas personas que él dice, ay, ¿usted quiere ser mi maestro? No. Ah, luego ahí vemos. Ok, Dieguito, pero es que entonces lo que yo me ponía a pensar y hablábamos en un momento dado con un compañero de Dharma, decía, bueno, y entonces ¿para dónde pues vamos a coger? Si no es, a ver, si este es el camino con toda certeza, entonces, ¿cómo lo dejamos y para dónde cogemos? No, es que no hay más. Ok. Entonces, uno es eso, o sea, es que cuando uno es practicante, uno obviamente empieza a hacer todo esto en el camino, las diferentes prácticas, y si lo ven, hay maestros que están ahí, y Rinpoche lo ha dicho, o sea, recibo para pasárselo a ustedes, aquí estoy y aquí he estado, pero, y claro que sí, él puede ser un maestro, pero es que todavía es muy diferente eso a una relación ya de, oiga, señor don maestro, yo a usted me la entrego. ¿Sí me explico? Una cosa es, usted es mi maestro porque me está guiando y me está llevando en todo el camino. Pero otra cosa es, yo a usted me la entrego. Eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí me explico? Sí. Una cosa es, yo me entrego a ser un buen esposo, pero no a Carla, no a Andrea, no a Marcela, solo a ser un buen esposo. ¿Sí me explico? Ujú. Es muy diferente. Yo me puedo entregar al camino y puedo tener un maestro que me guíe. Pero otra cosa es, yo a usted me la entrego. Y esa pregunta, esto que les estoy diciendo, vamos a empezar a resolverlo aquí en el refugio, hasta que lleguemos al Guru Yoga. ¿Por qué es tan diferente eso del Guru Raíz, el maestro Vajra, que el Lama? Es que es el cielo y la tierra. Claro que un maestro puede decirle, pues por favor, guíeme, esté conmigo, y creo que ya está eso, ¿no? O sea, pero, volviendo a la pregunta inicial, sí es importante que uno lo hable con el maestro. Y creo que muchos le han preguntado y dicho, sí, aquí estoy, yo les doy las enseñanzas, aquí voy a estar con ustedes. ¿Sí me explico? Pero otra cosa es, ya usted me la entrega. Por eso lo que les decía, esto del gurú raíz no es algo así de primerazo, sí, mi gurú raíz. No, no, señor, eso no es tan así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque enseña muy bonito y me gusta y me conecté. No, no, es que eso no. Claro que sí puede ser un maestro y te lleva y está en tu camino, pero otra cosa es a ti, a usted persona, yo me la entrego, eso es otra cosa. Porque necesitamos otro tipo de cultivar la sabiduría más profundo para poder llegar a eso. Porque si no, pasa lo que ahorita decía Giselle. Empiezan a cruzarse un montón de líneas. ¿Por qué? Porque nos echamos un bulldozer en los hombros. Sin todavía ni saber, ni entender. ¿Ya? Por eso muchos maestros llegan, ay, sí, sea mi maestro raíz. Úpale. Lo batean y le dicen, no, pues yo lo acompaño, yo estoy aquí, no hay problema. Pero eso no es nada más que el reflejo de yo donde estoy. ¿Sí me explico? No es que uno no, todavía no vaya, ¿no? Si tú quieres, ve y dice, o sea, maestro, yo quiero que sea mi maestro. Pero es que el punto clave es, ¿qué nivel voy a pedir yo? ¿Necesito un guía? Nada más. Yo puedo pedir y decir, oiga, señor don Rinpoche, oiga, señor don maestro, pues quiero que me guíe, o sea, y siempre esté aquí acompañándome. Ah, ok. Eso es muy diferente a decirle, yo a usted me la entrego. Es otra cosa, totalmente diferente. Que es una responsabilidad bien fuerte de todas formas. Pero, y ahí es donde los maestros se cuidan mucho, no a cualquiera empiezan a decirle, sí, usted ya, gurú raíz. Eso no es muy explícito. Normalmente decimos, sea mi maestro, y es como que sí, ya me casé, le puse el anillo y ya, pero todavía no entendemos todo lo que implica. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí,
parte de esta pregunta ahorita y también la que hizo Giselle y Edward al inicio, es eso. Es como que todos esos diferentes niveles para uno no cargarse de todas las consecuencias del desconocimiento. ¿Sí me explico? Y no estoy diciendo de que no tengas o si tengas las habilidades, no, eso no, a mí no me concierne, ¿no? Pero si es sonar la campanita. De verdad, a calzón quitado, para uno solo, ¿qué necesito? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde tengo ese entendimiento? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Esa diferencia en el refugio. Eso lo vamos a ver. Y ahí es donde vamos a tener todos estos argumentos para decir, ah, por eso es que esta gente se le entrega al gurú, a la persona. Ah, es por esto. No es porque sea el título, dijeron, o porque está cerquita, no está cerquita. Qué bueno que esté cerquita. Pero de verdad yo tengo esa habilidad para tirarme hasta allá. Eso es otra cosa. Entonces, si te nace preguntar, pregunta. O todos los que le nace, pregunten. Pero antes de que pregunten, mi consejo o mi solicitud es, con esto que estamos viendo, es donde uno empieza a replantearse las preguntas, ¿cierto? Porque uno va y se tira, sí, quiere hacer esto, y a lo último, sí, pero tienes que hacer esto y esto. Ay, no, madre. Ay, no, no, no le puedo bajar 3 rayitas, es que yo no quería tanto. ¿Me explico? Y ahí es donde uno empieza a parir piñas. ¿Por qué? Pues madre, crucé la línea, pues madre, no podía hacer esto, pues madre, no, estoy en el hoyo. Y en vez de, como dicen ahí, si no se practica el Dharma, según el mismo Dharma te lleva a los reinos inferiores, ¿no? El mismo Dharma es la causa de tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque vamos desbocados, todavía sin entender. Entonces, por eso lo que les decía ahorita, cuando uno entiende el Dharma y ya lo va encasillando bien, ya va sabiendo sus pros, sus contras, donde que requiere cierta cosa, ya es donde uno se va volviendo sensato y dice, ok, yo sí quiero llegar allá, pero por el momento estoy acá. Todavía me faltan unos pesitos más, ¿no? Y eso es volverse sensato. Porque al inicio uno con las novelas mexicanas que trae arriba en la mente, no hombre, pues uno o va en voladora echándose o se minimiza o dependiendo pues su estructura psíquica, psicológica, ¿no? Uno se hace sus vueltas ahí. Pero a medida que uno conoce el Dharma, uno se va volviendo sensato. Eso es lo importante, ¿ya? Y siempre un maestro genuino va a estar ahí, punto, sin problemas. Ya cuando uno está preparado, conectado más profundo, ahí sí es donde, ok, cambiamos la relación. Como cuando uno tiene un amigo, una amiga y sí, nos vamos entendiendo y ya como que se conjuntaron las condiciones, ok, volvamos amigobios. Ya, están un rato viendo a ver cómo funciona, cada uno se prepara, ok, ahora sí novios, otra relación, otra etapa, ahora sí es casémonos, ¿no? Es lo mismo acá. Entonces uno puede empezar desde el inicio, o sea, está cerquita, pues sí, está cerquita, ahí está, ok, me va a guiar don maestro, sí, ok, pero ya después uno va profundizando más, vuelvo al punto. Es como uno como que minimiza todos esos diferentes procesos en solo decir, voy a pedir que sea mi maestro. No, es que son diferentes etapas. Y así pasa, uno llega con un maestro que uno se siente conectado, me va a guiar, me va a enseñar cositas, hágale de una, lea esto, hágalo así. Es que ya empecé a hacer, ok, entonces eso es un proceso. Después, yo quiero que me guíe bien, que sea mi maestro, como que me gustó esto del camino y me voy a echar, ok, yo te voy a acompañar, aquí voy a estar. Eso es otro proceso. Hasta que uno ya esté preparado y de verdad, ¡pum! Por así es donde uno dice, se entrega todo. Que eso es extremadamente difícil, ¿no? Pero uno hace la mímica, por así decirlo, ¿va? Entonces,
Refugio. Como les había dicho, refugio, para poder tomar refugio, debemos basarnos en los 4 pensamientos. Recuerden, los 4 pensamientos si uno los sincroniza bien, reflexiona, estudia, los practica, los medita a través de la atención plena, etcétera, en uno va surgiendo esa cualidad, esa percepción de la determinación de liberarse y ese cansancio, ese agotamiento ya con el samsara o la existencia cíclica. Cuando eso surge, es donde uno dice, quiero un camino, quiero algo, una medicina que me saque de esto. Ya encontramos al doctor o buscamos un doctor. Pero a la vez, eso va generando algo que es donde uno dice, si tengo enfermedad, necesito alguien que me proteja, ¿cierto? Alguien que me ayude, alguien en quien refugiarme. Un ejemplo, yo quiero ser un profesional, yo tengo que refugiarme en una universidad. ¿En cuál? En la que me guste más, en la que veo que puede llevarme por lo que quiero. Ok, eso es un refugio. Entonces, un refugio en esencia es esa protección. ¿Por qué nos refugiamos? Y vamos a verlo hoy ya para que acabemos. Ya estamos llegando a la hora. En esencia, uno se refugia por 2 cosas. Porque surge una fe, una confianza, o porque surge un miedo, ¿cierto? Por eso aquí la renuncia, determinación de ser libre y cansancio de la existencia cíclica. Cuando uno empieza a cultivar eso, surgen estas 2 cosas, la confianza y el miedo. O algunos lo llaman fe, ¿ya? Miedo, ahí los vemos. Hay diferentes tipos de miedos. Entonces, dependiendo el tipo de la capacidad de lo que la persona esté buscando, ese va a ser su miedo. Para algunos, su miedo es la incomodidad, tener más dolor, seguir siendo de malas, que todo me salga mal. Hay personas que tienen miedo a eso, ¿ya? Entonces, cuando empiezan a ver el karma, cuando empiezan a ver que es samsara, dicen, ay, no, yo no quiero seguir sufriendo, yo no quiero todo ese tipo de cosas, incluso en esta vida, ¿cómo le hago ya para descansar mi mente y tranquilizarla? Porque pues ya no quiero estar estresado ni todo ese tipo de cosas. Hay personas que ese es su miedo, de que sigan teniendo dolor. Hay otras que dicen, ok, yo eso y los reinos inferiores, yo no quiero en una siguiente vida caer por allá. Hay otros que tienen un miedo al samsara en particular, lo bueno, lo bonito y lo feo, ¿verdad? Al samsara, la mente ordinaria, dukkha. Ellos dicen, no, yo ya no quiero eso, ¿no? Y hay otros que dicen, incluso al liberarme de dukkha, yo no quiero quedarme en una etapa de cesación donde no pueda beneficiar a otros. ¿Cómo voy a dejar a mi mamá, a mis hijos, toda mi familia, toda la gente allá sufriendo, ¿no? Ahogándose en la piscina. No, yo no quiero eso. Y tienen miedo de eso. Miedo no es como que, ay, me oriné, cambio de pañales. No, 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 no. Miedo es ese sentido de urgencia, es eso de, no quiero esto, ¿cierto? Es como que, ay, pues madre, mañana tengo que madrugar, no me quiero trasnochar, ¿cierto? No es como que estoy asustadísimo, no, 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 es como que no quiero, ¿ya? Eso es, cuando uno empieza a reflexionar los 4 pensamientos, salen una de estas 4 cosas, ¿ya? O las 4 juntas. Va a depender del nivel de la persona en lo que se enfoque. Pero también, a medida que va practicando esos 4 pensamientos, surge lo que se llama la fe o la confianza. La confianza vívida es cuando uno ve un Buda, una estatua o estos practicantes que se ven tranquilos o todo ese tipo de cosas. Eso es lo que llaman una fe vívida. Como que uno se conecta, se magnetiza, así como cuando uno ve su banda en
en un concierto o a Brad Pitt o al Bad Bunny o a todo el que le guste, ¿no? Que uno se siente así conectado, wow, es esa misma percepción. Y uno dice, wow, esto del Dharma está como bueno, esto del budismo, wow, como que qué magnetizante, qué energizante. Eso es la fe vivida. ¿Ok? La fe anhelante es cuando uno ya empieza a conocer, ay, ojalá pueda ser como este señor Don Buda o como este maestro que ya pues, su mente ni se perturba, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero todo eso surge de la práctica, del uno reflexionar, del uno conocer. Por eso, como decía el Buda, las virtudes surgen desde la comprensión. Entonces, la confianza, la certeza, la fe surge de comprender. Y el comprender viene de que tú entiendas, analices, reflexiones, conozcas. ¿Okay? Por eso la fe no es como que, ay, si tienen que creer en esto, mi Diosito Don Buda, ay, no, no, y persinado, y ya es como que esa es la fe, uy, a lo mejor te magnetiza, como que, qué bonito, pero la verdadera virtud viene de comprender. Entonces, a medida que vas entendiendo más los 4 pensamientos, vas cimentando más la atención plena, te va generando esto. Es que darse cuenta. Oh, si yo puedo hacer esto y antes no hacía, pues imagínense qué pueden hacer estos maestros. Wow, ojalá yo sea como ellos. Empieza uno a leer la vida del Buda, conocer el Buda, sus discípulos, Shariputra. Ojalá pueda ser yo como esos, tener la determinación, tener el entendimiento. Esa es la fe anhelante. Como que quiero esas cualidades. E incluso uno logra ver personas que uno dice, tiene algo y yo quiero eso. Quiero ser así, quiero tener esa paz, quiero tener esa alegría, quiero tener esa paciencia. Esa es la fe anhelante. ¿Sí me explico? La fe que confía es cuando uno dice, ok, ya he practicado y ya llevo que tengo una total confianza en esto. Yo sé que el agua moja porque pues ya tuve experiencia. Lo mismo pasa acá. Cuando ya empiezo a generar el descanso, la renuncia, empiezo a entender la impermanencia, todo ese tipo de cosas y que empiezo a ver que estoy más tranquilo, mi mente va entendiendo más la realidad. Pues uno va, ahí sí, para donde me lleve. ¿Por qué? Pues porque por ahí es. Ya tengo confianza de que funciona. ¿Ya? Punto. Y la irreversible es donde ya has tenido varias experiencias tan profundas, tan genuinas, que ya nada te devuelve de eso, ¿cierto? No hay, puede venir el mejor orador del mundo y echar el discurso y nada me va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque es mi experiencia directa. Como si yo les dijera a ustedes, no, es que el agua no moja. Y les doy toda la física y ustedes dicen, no, pues yo abro la llave y meto la mano, me mojé, punto. Es porque es algo irreversible, ¿no? Lo mismo pasa acá. Entonces, cuando generamos estas dos cosas, ese miedo de decir, esto no quiero que pase, y esta parte de la fe por aquí funciona, naturalmente estas dos cosas se manifiestan en lo que es un refugio. ¿Cierto? Y se los pongo en un ejemplo pues más de la vida diaria. Pues madre, es que ya vi que la Universidad Nacional tiene grandes expertos en investigación y han ganado premios a no sé qué y el Nobel no sé dónde y los profesores todos han tenido experiencia aquí, allá y esto. Uno dice, pues, ni qué le pienso, ya me tiro a esa universidad. Pero también el otro aspecto es, pues madre, es que si no me vuelvo un profesional, no voy a tener plata, no me van a contratar, voy a seguir viviendo en esta casa del uno por uno y no voy a poder salir de aquí. Y entonces, esos son los miedos como que, pero se juntan las dos cosas y simplemente vas y te inscribes a la universidad. Las dos te empujan, no es solo una. Tú ves, ay, qué universidad tan buena, la nacional. Pues, pero si no hay un sentido de urgencia que me impulse, pues no te vas a ir a inscribir, ¿cierto? Pero si está lleno de miedo, no quiero que pase esto, no quiero que pase lo otro, y no genera la confianza en algo, pues no sabes ni a dónde ir a inscribirte. ¿Te explico? Entonces, si lo ven, la determinación de ser libre, si uno desarrolla ese sentir,
Hay algo de confianza y fe y hay algo de un miedo, de urgencia. ¿Cierto? La determinación es, no, hay sufrimiento, ya me tengo que salir de aquí. Y el cansancio de la existencia cíclica también tiene su lado de confianza y o fe y su lado de miedo. ¿Ya? Entonces, por eso, estas son las causas que llevan lo que genera a que uno tome refugio genuinamente. ¿Ok? Pero solo se da si, solo si practicamos los 4 pensamientos. Solo nos sale. Solo que pasa, si uno no practica esto, volvemos a caer en las normas, caemos en las convenciones, caemos en las parafernalias y todo eso. Es que para ser budista hay que refugiarse. Es que el refugio es vaya y que le den un nombre y que no sé qué y que ya. Y es como que es una oración que tiene que hacer todos los días. Y dice, ok, que el refugio. Pero no, es que el refugio es un sentir. El refugio no es una ceremonia. ¿Me explico? Por eso les decía, 4 pensamientos genera esa necesidad de buscar un maestro, la renuncia y es la verdadera causa del refugio. Que el refugio es verdaderamente la entrada al camino. ¿Ok? Pues yo digo que dejemos hasta aquí para que ya como dicen, ya la ardilla está destrozada. ¿Dudas, inquietudes? Hola Diego, buenas noches. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por el espacio, por la clase. No, con gusto. Muy bonita la clase. Y pues tenía como una duda. Es que, digamos, uno que está empezando en estos caminos, cuando ve todas estas prácticas y empieza pues a practicar, ve que son como muchas oraciones y que son rutinas, ¿cierto? O sea, todos los días hay que hacer como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y digamos, en mi caso personal, a mí me pasa que a mí no me gusta la rutina. Yo, por ejemplo, cambio mucho de trabajo y cambio de actividades constantemente y a la rutina le escapo mucho. Entonces, ¿cómo hacer para, pues, para adaptarse a una rutina en estas prácticas sin que eso lo agobie a uno o sin que eso haga que uno renuncie? Porque pues en el fondo uno sabe que es una práctica pues buena, pero uno no quiere dejarla pues por aburrimiento. Claro. Sí. Pues madre, hay mucho, hay mucho por decir, pero ¿cómo no agobiarte más? Uno, sí entiendo lo que dices, lo de la rutina, y uno dice, madre, una y otra vez. ¿Qué pasa acá? Estas prácticas se vuelven rutinarias cuando uno todavía no ha entendido la esencia. ¿Sí me explico? Normalmente nos quedamos más con el método. Haga esto, recite esto. ¿Por qué? Porque, como decías, las oraciones no son nada más que un recorderis de toda la esencia. Y uno está ahí recitando como loro y una oración y la otra. Pero es que las oraciones son el resumen de todas las cualidades que deben surgir en la mente. Entonces, una oración en una sola línea casi que te dice todo lo que hablamos hoy, la clase pasada y la antepasada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es como que se vuelve tan rutinario, porque si uno entiende la esencia, inmediatamente uno evoca la esencia, la mentalidad cambia, entonces la rutina y que otra vez ya no tiene cabida. Cuando uno solo hace el método, esto y me refugio en no sé qué, y que sí, que todos, y la oración, y visualiza esto, se vuelve uno, ¿cómo dice? Duro para el pecho. 2, cuando uno cimenta bien los 4 pensamientos, naturalmente, ¿qué es lo que hacen las oraciones al inicio? Toda oración en una práctica, si no te evoca los 4 pensamientos al inicio, cuidado. ¿Qué es lo que hace evocar los 4 pensamientos? Es ese sentir de lo que toque. Así sea que me toque quedarme aquí un poco más de rato, lo doy porque tengo esa determinación.
de hacerlo. Entonces, mitiga esa rutina también, ¿ya? Pero ahora vámonos también un poquito más a lo de verdad, a lo como nos pasa. Claro que uno se aburre y uno camina y uno hace y uno, ay, hijo de madre, ¿cierto? ¿Cómo quito esta rutina y otra vez lo mismo? En cierta forma, ese aburrimiento a la rutina es evidenciar de lo que de verdad estamos enfermos. Entonces es donde uno, como dice un maestro, ¿de verdad quiere conocer samsara? Abúrrase, para que conozca qué es lo de verdad. Entonces, quiero hacer una práctica, porque supuestamente quiero eliminar la mente ordinaria, el samsara, el sufrimiento, etc. Pero a la vez esa mente ordinaria se está manifestando. Entonces yo tengo que, ok, si se está manifestando y me estoy aburriendo, contra eso, esa es la verdadera práctica. La verdadera práctica no es repetir las líneas. La verdadera práctica es ese aburrimiento que sale y ¡pum! Siéntese. A ver, determinación. Y empieza a condicionar tu mente a otra forma. ¿Sí me explico? La verdadera práctica no es una y otra vez repetir. La verdadera práctica es que cuando sale ese aburrimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo transformo? Y por eso cuando uno se va de retiros, pero de retiros de verdad. O sea, no es como que sí, el cafecito solo y ya me siento y la meditación no está como muy buena, pues me voy para hacer otra cosa. Un verdadero retiro, como decía, creo que era Sonsar Khyentse, o ya no me acuerdo qué maestro. Frústrese y abúrrase, porque eso te va a mostrar la mente ordinaria, la verdadera esencia. Por eso, si quieren conocer a samsara, abúrranse. Y ahí es donde uno dice todo lo que hemos estado hablando. ¿De verdad que quiero? ¿Quiero de que se sienta rico o quiero empezar a transformar esa mente? Que se aburre y eso. Entonces, pero también, entonces ahí es donde empiezan los medios hábiles, la guía de un maestro, la forma de empezar a ver. Cuando uno ya tiene la esencia, uno puede lograr lo mismo en diferentes actividades. Por eso si uno ve todas estas prácticas del Bodhisattva, de que cuando se siente, cuando se coma, visualice, piense, porque esa es la esencia. Es llevar el Dharma a la vida. Pero si uno deja de que, es que la mente está aburrida y la dejo todo el tiempo para no aburrirme, estamos escondiendo el verdadero enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso el Dharma al inicio no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la mente tiende mucho a aburrirse. Obviamente, uno también tiene que tener esta sensatez de cuánto estiro, cuánto dejo aburrir la mente para, como tú dices, no renunciar, pero a la vez, cómo no la dejo libre, que haga lo que quiera. Ese me empezó a aburrir. No, pues ya. Uno tiene que aprender a agarrar como que ese balance, hasta que no importa uno hacer la práctica. Lleve lo que lleve, no importa. Si todos los días repetir lo mismo, qué bueno, me estoy recordando la esencia. Es que no es como de que yo lo tengo que repetir porque esa es la práctica y porque mandaron. Y no, es que sadhana o la práctica lleva etapas y cada etapa es para evocar una percepción. No es para que alguien diga ya está bien hecho. ¿Me explico? Es para que surja esta capacidad, como lo hemos estado viendo. Me surge este cansancio con la existencia. Si eso me surgió, naturalmente me voy a refugiar fácilmente. Naturalmente me voy a tener esta determinación. Cuando tengo esta determinación, naturalmente va a surgir esta aspiración a iluminarme, a entender. ¿Ya? Y eso sí, es como ir jugando con la mente, cuadrándola hasta que esté todo ese escenario adecuado de la mente. Eso es lo que es una práctica. Pero si uno toma solo el método, apague y vámonos. Que rece, persígnese, arrodíllese, párese, que eche mantras y una y otra vez. Si no está la esencia detrás, la sabiduría detrás, es una carga. Y ahí sí te entiendo totalmente. Y es muy buena esa pregunta, Nelson, porque muchos pasamos por eso.
Fue madre, ay, otra vez, que la práctica, y que, ay, güey, pucha. Y empieza uno a mantrear y al otro lado el Facebook, pero pues, estoy diciendo mantras, ¿no? O empiezo a recitar y ya uno pues allá pensando en el almuerzo y todo tipo de cosas, ¿no? Y es por eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente no la hemos hecho surgir esa renuncia, ese descanso, esa determinación. Si eso surge, vas a ver que la mente no importa si te da que repetir. 2, si entiendo la profundidad de cada una de las líneas que recito, es que esto quiere decir esto quiere decir lo otro, esto implica esto y lo otro. Se cambia la rutina, ya no se vuelve tan aburridor, ¿no? Y 3, es donde uno tiene que, saliste mente que se aburre, qué bueno, me están mostrando samsara, si es lo que yo quiero cortar. Si no es lo que yo quiero cortar, pues bueno, pues hágale para el masajito, la música relajante, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si yo quiero cortar la mente ordinaria, que me aburra, que me frustre, es lo mejor que me puede pasar. El enemigo se me está revelando. Esto que velo. Ahora sí, de frente. No sé si te confundí más, Nelson. No, muy aclarador. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gerardiño, veo que tienes el micrófono abierto. Solo saludar. ¿O si tienes alguna duda, Gerardiño? ¿Mande? ¿Tienes alguna duda? Es que vi que abriste el micrófono, entonces pensé que me ibas a preguntar algo. No. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, ahora sí se nos pasó un poquito más. Les agradezco la paciencia y nos vemos la siguiente semana. Ok, creo que por aquí puse un mensajito. Dice Edward aquí en el chat, se supone que uno debe llegar al punto donde uno extrañe y añore la práctica. Exacto. ¿Por qué? A medida que uno se acostumbre a esos estados mentales de determinación, de verdad quiero salirme de esto. Es como cuando, como les decía, si uno tiene cáncer, no es como que, ay, qué pereza, tómame la pastilla. No. Ya, ¿y qué más tengo que hacer? ¿Y dónde voy? Y si sé que eso me está aliviando, al milímetro, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Por eso los 4 pensamientos es la base, o sea, es donde las instrucciones, si no pasan por ahí, es lo que uno tiene que desarrollar, ¿no? Para que lo otro surja naturalmente, ¿no? Muy bien. Thank you. Cuídense, descansen, se les agradece. Gracias, Dieguito. Buenas noches. Muchísimas